La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Primera Guerra Mundial, que está ahora de centenario, estamos en pleno centenario de esta guerra, empezó en el año 2014 y terminará en el año 2018, es decir, el año próximo, cuando se concluya o se celebre, mejor dicho, el armisticio final de la guerra y lo que supuso. Aunque la Primera Guerra Mundial luego tuvo un largo recorrido de tratados que se metieron incluso en los años 20. Bueno, pues volviendo los ojos sobre ella, de hecho la contrahistoria, el primer programa que hice iba sobre la batalla del Somme, porque se celebraban justo 100 años, esto fue en el año 2016, pues fue el primer gran conflicto y se han hecho a lo largo de estos últimos años bastantes documentales muy buenos, han sacado libros sobre la Primera Guerra Mundial nuevos y algunos otros clásicos que se han vuelto a reeditar durante estos años para que miremos de nuevo este conflicto en el que han pasado, pues ya digo, 100 años, que es una cifra muy redonda y un buen momento para echar la vista atrás. Hoy vamos a verlo aquí en la contrahistoria desde un punto de vista un tanto original, que se me ocurrió el otro día pensándolo. Fue el primer conflicto bélico con armamento industrial que estaba producido en serie y además hecho en grandes cantidades. A ver si me explico. En las guerras previas, como la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra de Cuba, por ejemplo, que se había librado solo 15 años antes, en 1898, o la Guerra Franco-Prusiana, en 1870, algo así ya se advertía. El armamento había mejorado considerablemente a ojos vista. El armamento de la Guerra de Cuba no tenía nada que ver con el de las guerras de independencia hispanoamericanas. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se combatió con un tipo de armas muy superiores a las que se había combatido, por ejemplo, en la batalla de Carabobo o en la de Ayacucho, ¿no? Pero eran o conflictos cortos, caso de la Guerra de Cuba, o caso de la Guerra Franco-Prusiana, o que no eran, o no habían sido cortos, pero no habían sido especialmente intensos en fuego. Es decir, el caso de la Guerra Civil Americana, por ejemplo, pues fue una guerra larga, de más de 4 años, pero produjo solo 800.000 bajas. Ojo, fueron muchísimas para la época, una auténtica barbaridad. La Primera Guerra Mundial arrojó una cifra de muertos escalofriante. Fueron 20 millones de personas murieron en el mismo periodo de tiempo, 4 años. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y 3 meses. La Guerra Civil Norteamericana duró creo que 4 años y 1 mes. Vamos, a los efectos el mismo tiempo. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial cayeron a razón de 5 millones de personas al año. La batalla de Verdún, por ejemplo, costó la vida a 300.000 hombres, directamente, más luego todos los que murieron después como víctimas, como consecuencia de las heridas producidas durante la batalla. La del Somme, que la que comentaba hace ya año y medio, es una de las batallas más mortíferas de la historia, esa cifra se colocaría ya en la cifra de bajas, entre heridos y muertos, hablando de más de 1 millón. Heridos, muertos y desaparecidos. En concreto 1.200.000 son las estimaciones. La Primera Guerra Mundial, como veis, se demostró como una auténtica máquina de picar carne en cantidades ingentes. Y eso no se podía hacer con la tecnología del siglo XIX. Hacían falta armas nuevas, algunas ya inventadas pero no empleadas a gran escala anteriormente, algunas de hecho recién inventadas, y otras que se fueron improvisando sobre la marcha y que han constituido la base de los ejércitos actuales. En la Primera Guerra Mundial confluyeron, y esto es un hecho que se dieron cuenta ya en su momento, ahora lo vemos con mucha más claridad, confluyeron estrategias y modos de hacer la guerra, que en muchos casos no habían variado desde tiempos de Napoleón o incluso antes, con tecnología del siglo XX. Tecnología del siglo XX, tecnología ya puramente industrial, nunca antes testada en el campo de batalla. Caso de, por ejemplo, la aviación, o el teléfono, o los vehículos blindados. Así que lo que empezó como una guerra a la antigua usanza, cientos de miles de soldados que se dirigían alegres al campo de batalla pensando que aquello iba a ser breve y sobre todo que iba a ser glorioso. La guerra hasta 1914 era un oficio muy honrado, era incluso deseable tener una guerra a lo largo de tu vida. Pues el hecho es que al final no hubo ni una cosa ni la otra. Fue una guerra muy larga y gloria poca, por lo menos para los que la padecieron. Fue una guerra penosa que terminaría marcando a una generación entera. Tanto que los causantes de la Segunda Guerra Mundial eran todos veteranos de la Primera.
empezando por el propio Adolf Hitler. Bien, toda esa destrucción, toda esa cantidad de muerte, no puede explicarse sin el uso intensivo de la tecnología bélica más avanzada. Y ese es el recorrido que vamos a hacer hoy en la Contrahistoria. Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, lo primero que se nos viene a la cabeza es una trinchera. Creo que no hace falta esforzarse mucho. Pensamos a una persona cualquiera, la atrapamos por la calle y le decimos, piense usted en la Primera Guerra Mundial. Va a pensar en un 99% de las ocasiones en una trinchera. Probablemente el otro, el 1%, pensará en el Barón Rojo, pero los 99 restantes van a pensar en una trinchera. Las trincheras, el hecho es que existieron siempre, no fueron un invento, ni mucho menos, de la Primera Guerra Mundial. Los antiguos romanos ya las empleaban, las cavaban, pero para ocultarse momentáneamente y luego saltar por sorpresa sobre el enemigo. Esta era un poco la idea de la trinchera antigua, pero no servían para mucho más, esa es la realidad. No fue hasta el siglo XVIII, cuando la artillería ya adquirió suficiente precisión y gran potencia, cuando se convirtieron en un tipo de táctica muy usada. Es decir, el hecho de atrincherarse para evitar un balazo, a fin de cuentas, no lo olvidemos, no hay mejor medida que estar detrás de un obstáculo, esa es la verdad. El chaleco salvavidas, que es un invento también muy reciente, te puede proteger algo, pero la mejor manera, cuando se ha disparado una bala, a lo mejor es estar a cubierto. Y la trinchera es, ante todo y sobre todo, un modo de estar a cubierto. Pero antes de la Primera Guerra Mundial se había usado de manera episódica, puntual, pero no como la estrategia central. Es decir, en las guerras napoleónicas se habían cavado trincheras, se habían cavado trincheras también en la guerra de Crimea, se habían cavado trincheras en la guerra civil norteamericana. Es decir, ya digo, era algo que existía, una táctica militar como cualquier otra, muy puntual, y ni de lejos el centro de la estrategia militar, que los generales no se planteaban una guerra sobre las trincheras. Es decir, esto hasta 1914 había sido así. Pues bien, en aquel año se convirtieron en el protagonista casi único del frente occidental, que fue por lo demás el principal de toda la contienda. Para el mes de octubre del año 1914 ya se habían formado dos larguísimas líneas de trincheras que recorrían varios cientos de kilómetros, pues entre la frontera de Francia y Suiza hasta el Canal de la Mancha, una del lado aliado y otra del lado alemán. Y ahí se mantuvieron durante 4 años. La verdad es que no quedaba otra, ¿eh? Podemos pensar, ¿y esto por qué lo hicieron? Fueron directamente y antes de avanzar se cavaron unas trincheras y se quedaron ahí. Este era el único modo de cubrirse ante los ataques de la artillería. No quedaba más. Ellos hubieran preferido seguir avanzando, especialmente los alemanes, que habían hecho un plan ofensivo, abiertamente ofensivo, el plan Schlieffen, para llegar hasta París, ocuparla y hacer lo mismo que habían hecho sus padres en el año 1870, pero no lo consiguieron, tuvieron que pararse antes. Y los franceses y británicos se encontraron que la única manera de defenderse, de impedírselo, era eso, era atrincherarse. Es decir, la tecnología de trincheras, que había sido un recurso táctico, puntual, llegó durante estos años a perfeccionarse de tal manera, hasta tal extremo, que, como eran estables, además, pues son 4 años, pues se convirtieron en auténticas obras maestras de la ingeniería. Estaban, en muchísimos casos, dotadas de sistemas complejos, de túneles, habitaciones dentro, almacenes, salas de reuniones. Lo podéis ver en algunas películas, como Senderos de Gloria, por ejemplo. Pues, una parte de la película se desarrolla en una trinchera. Claro, para poder controlar el entorno, la trinchera te da un problema, y es que si asomas la cabeza puede ser que te la vuelen y tampoco puedes salir mucho de ella. Y desde luego siempre que sales estás expuesto al fuego enemigo. Así que una de las cosas que crearon durante la Primera Guerra Mundial fue el búnker. Búnker, hoy todos sabemos lo que era, en aquel entonces no se sabía. Eso es básicamente moles construidas en hormigón y resistentes a las más potentes cargas de artillería y colocadas encima de esos complejos de túneles, en las mismas trincheras. Lo que tenía además una ventaja, podías colocar metralletas, podías colocar tu propia artillería en esos mismos búnkeres, se les abrían unos ventanucos parecidos
curiosamente a los de los castillos medievales. Si vemos búnkeres, quedan todavía algunos de exposición en el frente occidental, en la zona de Bélgica y de Francia, el norte de Francia. Se pueden ver que se parecen a torreones medievales, sin almenas, eso sí, pero las ventanas son muy parecidas. Por lo tanto, era una infraestructura que combinaba lo defensivo con también lo ofensivo. Aunque evidentemente primaba lo de defender la línea, porque un búnker, en definitiva, no puede avanzar. Eso es per se un búnker. La ofensiva corría siempre a cargo en esta guerra de la artillería, especialmente de la artillería pesada, que se había perfeccionado. Esta de la artillería era una ciencia que había nacido en el siglo XV con aquellas bombardas antiguas que se utilizaban para derribar murallas medievales, pero que era poco de fiar, daban mil problemas, muy pesada, pero sobre todo muy poco precisa. La artillería durante el siglo XIX sufre una auténtica revolución y se convierte en un arma extraordinariamente precisa y con un gran alcance. Durante la Primera Guerra Mundial se construyeron los cañones más grandes de la historia. Este fue el famoso Gran Bertha, que en alemán se le llama, nosotros en español le llamamos Gran Bertha. En alemán se le denomina Dicke Bertha, que traducido literalmente es Berta la Gorda. Pues era un cañón realmente gordo, un cañón no muy largo, eso es cierto, pero muy grueso. Bueno, pues el Dicke Bertha, el Gran Bertha, disparaba proyectiles del calibre 420 milímetros y cada uno de ellos pesaba 830 kilos de peso, para que os hagáis una idea. Hacían falta, no varias personas, carros especiales para poderlos cargar y para poderlos desplazar. Solo el cañón en sí pesaba 43 toneladas. Es decir, si un automóvil utilitario actual de nuestra época pesa aproximadamente 1 tonelada de promedio, quiero decir, un coche normal y corriente como los que podemos ver por cualquier ciudad, pues es como poner 43 uno al lado del otro. Pues eso es lo que pesaba solo el cañón. Bueno, los alemanes llegaron a construir 12 grandes Berthas, 12 Berthas la gorda. Podían, de hecho, bombardear a una distancia increíble, a 12 kilómetros de distancia. Es como, para que nos hagamos una idea, es como si ahora pusiésemos un cañón de estos, un Gran Bertha en las pistas del aeropuerto de Barajas y pudiésemos bombardear el centro de Madrid, más o menos. Pues eso era el bombardeo de la Gran Bertha. Pero si miramos en otros cañones que se construyeron en esa época y se inventaron ex profeso para esta guerra, nos encontramos con que el Bertha era un cañoncito de juguete. Al lado, por ejemplo, que crearon uno al que llamaron Kaiser Guillermo, con el que los alemanes bombardearon París durante el año 1918. Una obra maestra de la artillería de largo alcance. Este Kaiser Guillermo pesaba 256 toneladas. Si hacemos la misma comparación, pues serían 256 automóviles utilitarios uno al lado del otro. O si queremos compararlo con otra cosa para que nos hagamos una idea mejor, lo mismo que un Airbus 330, que es un avión de estos que tiene Iberia, que viajan hasta América, de los grandes, con capacidad para 400 personas, pesan eso, unas 250 toneladas. A plena carga, por supuesto, con las alas cargadas de queroseno. Pues eso era lo que pesaba solo el cañón Kaiser Guillermo. Este cañón medía 34 metros y era capaz de bombardear a 130 kilómetros de distancia. Es decir, que para bombardear el centro de Madrid podríamos tranquilamente hacerlo desde Cuenca, desde la ciudad de Cuenca, que está a aproximadamente 130 kilómetros de Madrid. Para operarlo era un sistema tan tremendamente complicado que necesitaba un equipo de 80 personas, solo dedicadas a este cañón. Entre expertos artilleros, ferroviarios, porque se transportaba en tren. Los proyectiles de este cañón, del Kaiser Guillermo, de hecho fueron los primeros objetos hechos por el hombre que alcanzaron la estratosfera. Tenía que lanzarse de tal manera que los proyectiles subían por encima de los 10.000 metros, que es por donde vuelan hoy los aviones comerciales, y después ya descendían sobre el objetivo, en este caso el centro de París. El Kaiser Guillermo era tan tremendamente grande que había que transportarlo, como ya he dicho, en ferrocarril, un ferrocarril especial. Lo mismo que había otros más pequeños que este, pero que se construyeron muchos más. Había uno que se llamaba el Langer Max, que sería algo así como traducido Max el Largo, que este se desplazaba en tren. Sí, el cañón en sí, o todo el cañón era un vagón. Se
Se hizo de tal manera que encajase perfectamente con un vagón, ya luego lo colocaban, lo extendían, tardaban pues su tiempo en poner el cañón en condiciones de tiro. Pero eso sí, tenía la ventaja de que al poder desplazarse entre él lo podían meter hasta muy, muy dentro en el frente. Bueno, para evadir esta artillería de largo alcance poco se podía hacer, salvo tener la suerte de que el proyectil no te cayese encima. No había más. Para la artillería de corto alcance, es decir, los parisinos no pudieron hacer nada contra este cañón, el Kaiser Guillermo, y como un Bertha estuviese bombardeando tu posición, lo mejor que podías hacer es irte de esa posición, no cabía otra. Para la artillería a corto alcance, es decir, los fusiles o las metralletas, tampoco había muchas maneras de evitarla. La ametralladora, por ejemplo, que fue el arma estrella en las trincheras durante toda la guerra, pues hacía inútil cualquier arrojo de heroísmo. No sirve de nada. No, yo ahora salgo, estoy en perfecta forma física, me he entrenado mucho y muy duro y voy a tomar la trinchera del enemigo a base de arrojo. No sirve de nada porque delante hay un tipo con una metralleta. La metralleta era un invento ya de finales del siglo XIX, pero fue durante la Primera Guerra Mundial cuando alcanza la mayoría de edad. Los dos bandos la utilizaron de una manera intensa. Se fabricaron decenas de miles. Había una que se hizo muy famosa y se estuvo utilizando muchos años, la Vickers, se llamaba, era británica, que su primer ejemplar acababa de ver la luz, había sido inventada en el año 1912, y era una cosa muy ligera, pesaba solo 15 kilos y medía poco más de 1 metro, era perfectamente transportable. Solo necesitaba 3 hombres para operarla. Y era capaz de disparar ráfagas de 500 balas por minuto. Como podéis imaginaros, no hay héroes que valgan. El mejor soldado del mundo cae ante una cosa así. Y esto en un radio de 2 kilómetros a la redonda de la ametralladora. Fue la ametralladora un arma tan efectiva, tan fiable y tan mortífera que esta Vickers en concreto, que se estuvo empleando hasta bien entrada la década de los 60 del pasado siglo. Es decir, tuvo más de medio siglo de uso la ametralladora Vickers. Pues no es casual que la mayor parte de bajas de la Primera Guerra Mundial fueran víctimas de la artillería, como habéis podido ver. Yo os he tomado 2 o 3 ejemplos. Simplemente no había contramedidas contra ellas, salvo esconderse. Una guerra en la que los búnkeres y los cañones eran su principal seña de identidad, como fue el caso especialmente del frente occidental en la Primera Guerra Mundial, pues era una guerra condenada a estancarse, no cabía otra, condenada a atrincherarse, que es lo que sucedió. Uno disparaba y el otro se atrincheraba y viceversa. No quedaba más y así. Por eso se pasaron los frentes apenas sin moverse durante 4 años, durante tanto tiempo. Por eso hubo, en definitiva, 4 años de trincheras. No les quedó otra opción. Y más hubiese habido de no ser por la súbita rendición del Imperio Alemán a finales de 1918, que si hubieran decidido aguantar hasta el final, hubiéramos tenido Primera Guerra Mundial hasta el año 27, tranquilamente. Luego, todo lo que cabía esperar es que apareciese alguna novedad para intentar mover aquello, y aparecieron. Es decir, nos habíamos quedado hace un momento en el búnker, que era ese gran invento que permitía dar visibilidad a las trincheras, visibilidad externa, ser además invulnerables, o casi invulnerables, a la artillería enemiga y a la vez poder disparar. Pero claro, ya os decía que no se podía mover, luego faltaba inventar el búnker móvil, un búnker que se moviese. Y así es como nacieron los carros de combate, los tanques que hoy están en todos los ejércitos. El carro de combate fue un invento británico. El primero se llamaba Mark I. La verdad es que los ingleses no se rompieron la cabeza con el nombre, es decir, era Mark I, una cosa así. Y fue desarrollado en el año 1915, cuando la guerra ya estaba paralizada en las trincheras, y entró por primera vez en combate en una batalla, la batalla de Flers-Courcelette, que es en el mismo frente del Somme, exactamente el día 15 de septiembre del año 1916. Sabemos qué día fue, pero los ingleses se encargaron de hacerlo, de dar mucha publicidad para que los alemanes viesen. No les impactó demasiado porque todavía faltaban 2 años y pico de guerra, pero querían ver que habían desarrollado un arma maravillosa. Su función era pues lo que no podían hacer los infantes de a pie, poder adentrarse en la tierra de nadie que quedaba entre las trincheras y ser inmune a las ametralladoras enemigas, claro. Que decía antes que no había héroes, no podía verlos. Uno salía con la mejor preparación del mundo, cargado, henchido de patriotismo, pero una simple ráfaga, ya digo, 500 balas por minuto que disparaba la Vickers, pues
hacía que cayese en el acto. Bien, en el caso de los tanques, de estos primeros Mark I, se fueron desarrollando a lo largo de la guerra. Creo que llegaron hasta el Mark IV en la Primera Guerra Mundial. Pues permitía lo que había sido imposible. Esto era muy sencillo, además. Era un simple vehículo, un vehículo pues del tamaño de un camión, más o menos, más bajito, eso sí, con ruedas de oruga. Eran un poco distintos, podéis buscarlos en Google. Preguntadle a Mr. Google, poned tanque Mark I, Mark con K, y aparecerán las fotografías y lo podréis ver. Pues era un vehículo pequeñito, del tamaño de un camión pequeño, con unas ruedas de oruga, dotado de un blindaje. El Mark I en concreto tenía un blindaje de 6 a 12 milímetros en función de la parte del tanque y equipado con 3 ametralladoras y un pequeño cañón naval del calibre 57. En total pesaba 27 toneladas, que no está mal. Claro, tenía que llevar un motor de explosión y mucho blindaje, y el blindaje pesa. Y para poderlo operar bien, necesitaba 8 hombres. Se desplazaba a 5 kilómetros por hora. Diréis, ¿por qué lento? Bueno, en aquel momento, desde luego, se iba más rápido que un búnker. Para que nos hagamos una idea, os lo comparo, como os he comparado antes, lo del cañón, los pesos del cañón Gotha y del Bertha. Un moderno tanque Leopard del ejército español, los que utiliza el ejército, pesa 62 toneladas y media, frente a las 27 que pesaba un Mark I. Tiene un blindaje reactivo, eso sí, son mejores, los blindajes se han mejorado mucho en 100 años, de 135 milímetros. El Mark I lo tenía, el blindaje, pues iba ya os he dicho, de 6 a 12 milímetros. Tiene un cañón de calibre 120 y necesita 4 hombres para operarlo. Y eso sí, va muy deprisa, alcanza los 70 kilómetros por hora. Diréis, pues menudo avance, sí, el avance ha sido muy grande. Pero como vemos es exactamente el mismo arma, debidamente puesta al día, pero en lo esencial el mismo arma. El tanque de hace 100 años, de aquella batalla de Flers-Courcelette, y el actual tienen el mismo planteamiento. Eso sí, los tanques, a pesar de su novedad, no decidirían la contienda, porque eran aún vehículos lentos, no demasiado fiables, la verdad, y no se produjeron los suficientes. Pero serían protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos. En este caso, aprovechados al máximo no tanto por los británicos, sino por los alemanes, que desarrollaron una gama de tanque en alemán, o sea, Panzer, muy rica y muy variada, y en algunos casos llegaron a hacerlos prácticamente invulnerables, como los últimos modelos de Panzer, los Tiger, a final de la guerra. Bueno, pero claro, de nada servía el tanque tener 100, 200 o 3.000 tanques para otro tipo de arma que se inventó y que se empleó con profusión en el frente occidental, por ambos bandos, eso sí. Me refiero al armamento químico, otra de las novedades. Se había usado ya alguna vez antes. Eso es cierto. El armamento químico va atado a los avances de la química, como os podéis imaginar. El siglo XII era impensable el armamento químico, aunque lo hacían. Les tiraban, por ejemplo, cadáveres a los que estaban sitiando un castillo. ¿Entendían? No sabían muy bien exactamente por qué el cadáver era tóxico, pero sabían que un cadáver en descomposición traía enfermedades. Era una manera de hacer ataque químico. Vamos, el ataque químico se conocían los efectos devastadores sobre las tropas y se había llegado a prohibir. Se había prohibido en la Convención de La Haya del año 1907, pero eso no importó para que ambos bandos se arrojasen mutuamente todas las bombas que quisieron, cargadas de cloro, de gas mostaza o de fosgeno. Es decir, todo lo que pudiese hacer daño al enemigo estaba bienvenido. Además, veían que era casi ya la única manera de acabar con esa desesperación de la trinchera. Con todo, su efectividad fue limitada, porque a diferencia de otras armas, para las armas químicas se encontró una contramedida rápidamente. Fueron las máscaras antigas. Si tú me atacas con cloro o con gas mostaza, pues equipo a todos mis soldados con una mascarita que lleva un filtro que hace que tu ataque no haya servido absolutamente para nada. Y hayas gastado tiempo y recursos para algo que no me ha hecho nada. Para lo que no se encontró una contramedida, por lo menos rápida, se encontraría más tarde, fue para la guerra submarina. Se encontraría al final de la guerra, pero no al principio. Los alemanes desataron una guerra total en el mar, o bajo el mar, mejor dicho. A lo largo de la Primera Guerra Mundial,
los aliados perdieron un total de 5.000 buques mercantes, que se dice pronto, y 104 barcos de guerra. Semejante masacre la perpetraron los alemanes con solo 350 submarinos. Si hacemos un cálculo aritmético muy sencillo, nos sale a 15 barcos por submarino. La verdad es que la inversión que había que hacer era muy pequeña para conseguir mucho. Y claro, al principio no había manera de contener aquello. Durante 1914 y 1915, los 2 primeros años de la guerra, los submarinos eran poco menos que invulnerables, poco se podía hacer. Y es a partir de ahí cuando los aliados, que no habían hecho una inversión masiva en submarinos como si habían hecho los alemanes, era un arma nueva, no se inventó para la Primera Guerra Mundial, ya estaba inventada, pero la primera vez que se empleaba de manera masiva, el alto mando aliado no contempló que iba a ser un arma tan decisiva, que luego al final no lo sería. Los alemanes fracasaron con la guerra total submarina, mientras que el alto mando alemán pensó que como no podían igualar a los ingleses en superficie, pues al menos les superarían por debajo de la superficie. Bueno, pues a partir del año 15, cuando ya veían que aquello era, que no había manera de... Los Estados Unidos, de hecho, entraron en la guerra porque les hundieron un transatlántico, el Lusitania, y que no había manera de frenar aquello. Construir un submarino era relativamente barato, era más barato desde luego que armar un destructor o un acorazado. Pues en el año 16 se inventaron las cargas de profundidad, que se utilizarían ya en el resto de la guerra y en la Segunda Guerra Mundial y en todas las guerras submarinas que en el mundo han sido. Y en 1917 inventaron el hidrófono, que fue el primer sonar, la primera versión del sonar que hoy llevan equipados todos los barcos de guerra, por supuesto. Luego también empezaron a investigar desde el aire, para detectarlos desde el aire. Los submarinos, cuando tienen que disparar, pues tienen casi que ponerse a la altura de la superficie para que impacte bien el torpedo debajo de la línea de flotación. Bueno, no los ves desde el barco, pero sí los ves desde 40 o 50 metros en el aire, de altura. Y por eso lo que hicieron fue colocar dirigibles atados a los barcos, dirigibles de observación. De hecho, es en la Primera Guerra Mundial, en la que es cuando el aire se conforma como un nuevo frente en sí. Los primeros en emplear aeroplanos de guerra fueron los italianos, pero no en la Primera Guerra Mundial, sino un par de años antes, en Libia, durante el conflicto que sostuvieron con Turquía para controlar el norte de África, la guerra italo-turca. Los emplearon de una manera muy suave. Era simplemente para reconocimiento de las tropas enemigas. Pero claro, era un arma que ya en el año 1911 se veía que venía cargada de futuro. Sus aplicaciones eran infinitas, como ya se encargó de demostrar la Primera Guerra Mundial y luego ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial. En la primera se emplearon profusamente para labores de reconocimiento y una vez culminada esa primera labor originaria, se empezaron a emplear como ataque de las posiciones enemigas mediante el lanzamiento de granadas. ¿Veis cómo lanzaban las granadas? A mano y a ojo. El piloto volaba, se ponía encima de lo que él consideraba, lo que él veía que era el enemigo, se sacaba la granada de entre las piernas y la tiraba. Así empezaron los primeros bombardeos. Luego, a partir de ahí, pues ya veían que la única manera de bajar esos aviones era o dispararlos desde tierra, y es cuando aparece la primera artillería antiaérea, o mandar otros aviones que los cazasen. Así es como nacen los primeros combates aire-aire que fueron en la Primera Guerra Mundial. Los aviones se daban caza entre ellos. Es su nombre en español, aviones de caza. Avión que caza a otro. Si veis esta última película de Christopher Nolan, Dunkerque, que la estrenaron en el mes de julio y acaba de salir en DVD o en Blu-ray, por si la queréis comprar, es un peliculón. Veréis como una parte de la película es la caza de aviones en el Canal de la Mancha, entre Spitfire y los Messerschmitt, los Stukas, como iban dándose caza mutuamente y poniéndose uno detrás del otro. La primera caza de aviones de la historia se produjo el 15 de agosto de 1914, muy poquito después de empezar la guerra, como veis. Fue un piloto yugoslavo que vio que había un avión austríaco de reconocimiento y trató de derribarlo. Eran dos aviones biplanos muy rudimentarios de principios de la guerra. Claro, no iban artillados. Así que los pilotos se dispararon con sus revólveres. Esa fue el primer combate aire-aire. Fue pues como en el salvaje oeste, ¿no? Pero no a caballos, sino a bordo de un biplano. Conforme fue avanzando la guerra, las aeronaves evidentemente fueron mejorando.
Se instalaron ametralladoras y compartimentos para bombas. Y nació así el bombardero, o mejor dicho, el bombardero estratégico, que a fin de cuentas cualquier tipo de bombardeo que vaya a otro, que se adentre en territorio enemigo y lance gran cantidad de bombas sobre objetivos estratégicos, qué sé yo, fábricas, ferrocarriles, cuarteles, eso ya se le puede considerar bombardeo estratégico, no necesariamente tienes que tirar una bomba nuclear. Uno de los bombarderos estratégicos más famosos fue el Gotha, así se le llamaba, es el nombre que le pusieron los alemanes. Fue muy común en la Primera Guerra Mundial, se llegaron a construir más de 200. Era un avión que para aquel entonces era lo más de lo más en tecnología aérea. Volaba a 140 kilómetros por hora, pesaba 2,5 toneladas, e iba equipado con 2 ametralladoras y una pequeña bodega en la que podía transportar 14 bombas de unos 25 kilos. Es decir, aproximadamente 350 kilos en bombas. Y había un tipo que iba metido en la bodega tirándolas. Era un avioncito. Si lo miráis, si lo buscáis, el Gotha con TH, pues veréis que era un avión que a nosotros nos parece una miniatura, pero que en aquel entonces era un auténtico gigante de los cielos. Y además tenía un alcance de 800 kilómetros, luego podía llegar bastante lejos. Para que nos hagamos una idea, una comparación, un bombardero estratégico actual, es el Northrop Grumman, el B-2, este que tiene forma de ala delta, que es así tan futurista. Este empezó a volar a finales de los años 90. Este vuela a casi 1.000 kilómetros por hora, pesa 152 toneladas y puede cargar 23 toneladas de bombas y 16 misiles de crucero. ¿Veis? Bueno, menuda diferencia, pues sí. Pero como veis, una vez más, es en esencia una mejora incremental. El concepto es el mismo, lo mismo que con los tanques. El planteamiento del Gotha y el del B-2 son iguales. Podemos decir, el B-2 es indetectable o casi indetectable al radar, ¿cierto? Pues que el Gotha también lo era. No por nada, sino porque el radar aún no se había inventado. El siglo XX, por lo demás, terminaría siendo el de la aviación. Y hoy los aviones son una de las principales armas de cualquier ejército. Es inconcebible un ejército sin un arma aérea potente. La Segunda Guerra Mundial le daría el título de mayoría de edad, especialmente en teatros de operaciones como el del Pacífico. De hecho, la Primera Guerra Mundial lo que vio es el nacimiento incluso de los primeros ases del aire. Este Barón Rojo del que os hablaba al principio, esa única persona que diría que le vendría a la cabeza el Barón Rojo. Este tipo se llamaba Manfred von Richthofen. Era un barón. Tenía un título nobiliario. Él provenía de Breslavia, que actualmente está en Polonia, pero en aquel entonces estaba en el Imperio Alemán. Y le llamaron el Barón Rojo porque pintaba su avión de rojo, simplemente por eso. Fue un auténtico as del aire. Él no llegó a ver cómo la aviación se convertía en uno de los principales armas del ejército alemán, porque lo derribaron poco antes de terminar la guerra, en abril de 1918. Le dieron un entierro de auténtico héroe, y de hecho todavía hoy en la Alemania actual, 100 años después, sigue siendo considerado un héroe, y la verdad es que es por lo menos un pionero y uno de los grandes pioneros en la aviación de guerra. Bien, aunque bien pensado, si nos ponemos sentimentales, héroes lo fueron todos en cierta medida. Fue una generación completa a la que hicieron pasar por una de las máquinas más mortíferas de toda la historia de la humanidad, la de la Primera Guerra Mundial. Vamos a terminar el programa con el consultorio histórico. Tengo una pregunta de Rafael. Bueno, Rafael en concreto tiene 2 consultas, un par de ellas, y las 2 relacionadas con los Austrias, con la familia Habsburgo. Te envío un par de preguntas, aunque en realidad están muy relacionadas para la contrahistoria. Y la primera es, ¿hasta qué punto crees que le vino a España mal, si es que crees que le vino mal, que llegaran a gobernar los austrias en ella? Me refiero si hubiéramos tenido una dinastía propia que no hubiera tenido nada que ver con todo este lío de guerras que siempre han habido en Centro Europa, ¿no? En los Países Bajos y en toda esta zona de entre Francia y Alemania, si no hubiéramos tenido ese lío, ¿crees que centrándonos solo con la parte mediterránea del imperio y por supuesto Sudamérica, el imperio español habría sobrevivido mucho más? Y luego, te dando un poco del hilo, es cuando Carlos V murió y partió en dos su herencia y le dio los Países Bajos a Felipe II,
¿Crees que si esto directamente lo hubieras adscrito a la parte del Imperio Austriaco y se lo hubiera dado a su hermano, crees que habría sido también pues, lo mismo? ¿Crees que hubiera servido para que España sobreviviera un poco más y para que nos libráramos de todas estas guerras en las que se dilapidó tanto dinero? Bueno, Rafael, los Habsburgo fueron una auténtica maldición para los reinos de España. Esto lo he dejado por escrito en más de una ocasión, especialmente para Castilla. De todos los reinos de España, al que más machacaron fue a Castilla. Es cierto que también se vinieron a vivir aquí, pero el resultado, podían haberse quedado tranquilamente en su casa, toda esa familia, el resultado fue pavoroso. Después de 200 años. Su objetivo único, el de esta familia, durante estos 2 siglos fue mantener las posesiones europeas, sus derechos dinásticos en esas posesiones, desatendiendo todo lo demás o atendiéndolo malamente. O sea, a España ni le iban, ni le venían, o los españoles de la época ni le iban, ni le venían las guerras de religión en Alemania o en Bohemia, o las cuestiones dinásticas centroeuropeas, o los problemas en los Países Bajos. Y se dilapidaron cantidades ingentes de recursos de los que España no iba tan sobrada. De hecho, no se gastaban ya solo los de aquí, sino los del Nuevo Mundo. Para nada, al final, porque a principios del siglo XVIII, con motivo de la paz de Utrecht, pues la dinastía se extinguió y con ella las famosas posesiones, entre comillas. Si hubiéramos tenido una monarquía más centrada en España, en lo que es Castilla, Aragón, Portugal, si me apuras, pues hubiese volcado sus esfuerzos en ultramar, como hizo Portugal y en el Mediterráneo también, y no tanto en lugares tan lejanos, que ya digo, pillaban muy lejos de los intereses del español de la época y por supuesto en la conquista y colonización de América, que eso a pesar de todo se hizo, pero se fue más lento de lo que se hubiera podido ir. Sobre todo la cantidad de recursos que se volcaron, recursos americanos que se volcaron en estos asuntos. Muchas veces dicen con la cantidad de riquezas que fueron de América a España, ¿cómo puede ser que la capital del imperio, que era Madrid, estuviese hecha de ladrillo? Porque no se gastaba en Madrid, se gastaba en pagar soldadas en Amberes o en Milán o Dios sabe, en lugares lejanísimos que se convirtieron además en los cementerios de los soldados españoles, castellanos básicamente. Y respecto a lo que me comentas de Carlos V y los Países Bajos, ¿no? Pues cuando se murió, antes de morir, pues fue una abdicación, fueron las abdicaciones de Bruselas, él las da entre 1555 y 1556, Carlos I, pues él decide que el imperio se lo da a su hermano y el resto de sus posesiones, de sus reinos, de sus derechos dinásticos, se los deja en manos de su hijo Felipe. Y la verdad es que mala hora, mala hora se los dejó a su hijo y no a su hermano, porque la verdad es que lo de Holanda podía perfectamente, lo de los Países Bajos, el Franco Condado, el milanesado, si me apuras, podría perfectamente habérselo dejado al emperador de Austria. Bueno, de hecho, el imperio no le costó dejárselo a su propio hermano. Era de facto ya el emperador, él era el archiduque de Austria, y era el que había hecho la paz de Habsburgo, y muy probablemente es por esa razón por la que se lo deja, pero aun con todo no se lo aceptaron bien los príncipes alemanes. Tardaron, si las abdicaciones de Bruselas son de 1556, tardaron 2 años. Fernando I de Austria no empieza a reinar como emperador hasta 1558. Luego, para que te hagas una idea de que no era tan fácil en aquel entonces, pero de cualquier manera, puestos a hacer historia-ficción, nos hubiese venido, la verdad, muy bien desentendernos de todo eso, como gente como los ingleses siempre trataron de desentenderse del continente y de problemas en el continente. Luego los problemas pueden venir a buscarte, pero al menos te han venido a buscar. De hecho, cuando llega la invasión francesa en el año 1808, el país estaba devastado, a pesar de que se había recuperado muchas cosas durante el siglo XVIII. Pero bueno, se me va el tiempo, el consultorio es para consultas y respuestas breves, esto daría para una contrahistoria, fíjate tú. Pero bueno, pues queridos amigos, con esto ya podemos dar por concluida la contrahistoria de hoy y solo me queda emplazaros y esperar que estéis todos ahí, todos los que habéis estado para volváis por este vuestro programa de historia la próxima semana.